parte 2. Bueno, hasta el momento hemos visto estructuras de Lewis. Bien, Lewis explicaba muy bien cómo se distribuían, ¿sí?, los electrones, cómo se formaban las uniones, el tipo de unión que era. Vimos, recordemos, uniones iónicas, uniones covalentes, y creo que me quedó explicarles una unión que es la metálica, que no la van a ver muy bien y no les van a tomar mucho eso, simplemente es la unión entre dos metales, ¿sí? Y forman estructuras de tipo 3D o cristalinas. No vamos a ver más que eso de uniones metálicas. Así que, bueno, ¿qué pasa? Que les voy a explicar muy bien cómo eran las uniones, qué pasaba con los electrones, pero no explicaba cómo se ubicaban las moléculas en el espacio. Entonces, ahora yo ahí les paso un PDF, ¿sí?, que dice TRPCB, teoría de repulsión de los pares, me faltó la E, de electrones de la capa de valencia. Bien, ¿qué explica esta teoría? Cómo se disponen las moléculas en el espacio, que eso Lewis no lo explicaba. Por una cuestión práctica, ahí no sé si acá se ve muy bien, pero ustedes van a tener el PDF al lado, ¿sí? Yo se los separé en dos grupos, en un grupo número 1 y en un grupo número 2. Esta división no la van a encontrar en ningún libro porque vienen todos mezclados. A mí me parece que esta es la mejor forma de aprenderlo y de entenderlo, ¿sí? Fíjense, el grupo número 1 es cuando el átomo central tiene todos los electrones enlazados o formando enlaces, ¿sí? Es decir, que no tiene ningún par de electrón libre, ¿sí? Y el grupo número 2 es cuando al átomo central sí le sobran uno o dos pares de electrones para seguir formando enlaces. ¿Está bien? Entonces, el grupo número 1 van a formar parte de todas aquellas moléculas cuyo átomo central, es decir, el que está en el medio, no le sobran electrones para seguir enlazándose. En el grupo número 2 van a aparecer todas aquellas moléculas a las que el átomo central le va a sobrar uno o dos pares de electrones. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de las cosas que yo tenga unidas, son las formas que adoptan y tienen nombres. Vamos a ver. Fíjense, si yo tengo un átomo central, ¿sí?, X, unido a dos átomos, y a mi átomo central no le sobran electrones para seguir formando enlace, esa geometría se llama lineal. Estos se llaman geometrías moleculares, ¿sí? Un ejemplo de esto sería el dióxido de carbono, por ejemplo. Yo tengo el carbono, los oxígenos. El carbono, por estar en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Y los oxígenos tienen 6. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a hacer esto el carbono, ¿sí? Porque el carbono necesita 4 electrones más, 2 de cada oxígeno. Fíjense que al átomo central no le sobran electrones para seguir enlazándose. Están todos usados en el enlace con los oxígenos. Entonces el dióxido de carbono, o CO2, tiene una geometría de tipo lineal. Un átomo central unido a dos átomos. Después, si tenemos el átomo central al cual no le sobran electrones y está unido a 3 cosas, se llama plana trigonal o triangular plana. Si tengo el átomo central y está unido a 4 cosas, se llama tetraédrica. Si está unida a 5 cosas, se llama bipirámide trigonal. Y si está unida a 6 cosas, se llama octaédrica. Esta no la vamos a usar, así que no se hagan problema. Bien, ¿qué pasa cuando a mi átomo central sí le sobran electrones para seguir enlazándose? Un ejemplo de esto sería el agua. El H2O, átomo central oxígeno. Yo en Lewis lo haría así, ¿sí? Me queda así y me sobra esta nube electrónica acá y esta nube electrónica acá. La podría haber puesto acá arriba, es lo mismo, ¿sí? Tengo un átomo central al cual le sobran 2 nubes electrónicas, ¿sí? Esto entraría en el caso 2 porque no están todos los electrones formando enlaces, sino que tengo disponibles para que sigan haciendo futuros enlaces. Bien, este es un ejemplo del primer caso. Fíjense, si yo tengo el átomo central unido a 2 átomos y me sobra una nube electrónica, se llama angular. Y también se llama angular si yo tengo un átomo central unido a 2 átomos y me sobran 2 nubes electrónicas, que sería el caso del agua. Un átomo central unido a 2 átomos
me sobran 2 nubes electrónicas, geometría angular. ¿Qué pasa si yo tengo un átomo central al cual le sobra una nube electrónica, nomás decir un solo par de electrones, y tengo 3 cosas unidas? Se llama pirámide trigonal. Ahora, si yo tengo 3 cosas unidas, pero en vez de sobrarme una, me sobran 2, esto se llama forma de T. Esto se lo van a tener que aprender. Si tengo 4 cosas unidas y me sobra una nube, se llama balancín. Si tengo 4 cosas unidas y me sobran 2 nubes, se llama plana cuadrada. Y si tengo 5 cosas unidas y me sobra una nube, pirámide cuadrada. No hay más geometrías que esas. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo que hacer bien la estructura de Lewis. Si yo hago bien la estructura de Lewis, cuento cuántas cosas tengo unidas y cuántas nubes electrónicas me sobran, y la geometría se tiene que caer de maduro. Bien, esa es la geometría de la molécula. También existe algo que se llama geometría electrónica. Geometría electrónica. ¿Qué es la geometría electrónica? La geometría de los electrones. Si yo estoy en el caso 1, la geometría molecular siempre es igual a la geometría electrónica. ¿Está bien? O sea que no me voy a preocupar, porque si yo tengo una geometría molecular lineal, voy a tener una geometría electrónica lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy en el caso 2? Cuando yo estoy en el caso 2, por ejemplo, a ver que se me enfoque. Acá cuando estoy en la lineal, por ejemplo, en la angular, ¿sí? Fíjense, yo tengo 2 casos posibles angulares. Si me sobraba un par de electrones y me sobraban 2. La geometría molecular es angular. La electrónica, yo voy a contar las nubes electrónicas de electrones como si fueran un enlace. Entonces este va a tener 1, 2, 3 cosas unidas y siempre van a referirse a estas geometrías, a las del caso 1. ¿Sí? Entonces, la geometría molecular de esta es angular. La geometría electrónica sería triangular plana. ¿Sí? En este caso, que es el caso del agua, que lo teníamos antes, habíamos dicho que la geometría molecular coincidía con una angular. ¿Sí? Pero electrónica yo tengo 1, 2, 3, 4 cosas. Siempre me voy a referir a geometrías del caso 1. La geometría electrónica del agua sería tetraédrica. Entonces acá me queda geometría molecular angular. Geometría electrónica tetraédrica. ¿Está bien? Y así hago con todo. Siempre la geometría electrónica son geometrías del caso 1. Si yo estoy en el caso 1 de molecular, la geometría molecular coincide con la electrónica. Si yo estoy en el caso 2, voy a tener una geometría molecular y buscaré a ver cuál es la electrónica, ¿sí? Refiriéndome siempre al caso 1. Después hay otra cosa que se llama momento dipolar, ¿sí? Que me habla de la polaridad de la molécula, si una molécula es polar o no es polar. Ese momento dipolar se simboliza con la letra mu del alfabeto griego. Si es igual a 0, quiere decir que es apolar. ¿Qué quiere decir apolar? Que no tiene polos, ¿sí? Que no tiene cargas. Y si el mu es distinto de 0, quiere decir que es polar, es decir, que es una molécula que tiene cargas. Esto se los voy a hacer muy sencillo, chicos. Si yo estoy pura y exclusivamente en el caso 1, fíjense que ahí tienen un mu igual a 0, las moléculas son siempre apolares, ¿sí? Si estoy pura y exclusivamente en el caso 1, son apolares. Por ejemplo, ahora si yo le cambio algo del caso 1, pasa a ser polar. Si yo estoy en el caso 2, las moléculas siempre son polares, con mu distinto de 0. Entonces, caso 1, mu igual a 0. Caso 2, mu distinto de 0. Es decir, caso 1, apolar. Caso 2, polar. Bien. ¿Cuándo tengo un caso 1 y la molécula es polar? Fíjense, por ejemplo, yo tengo el metano, CH4. Si yo lo tuviera que representar, digo metano, ¿sí? Con los 4 electrones del carbono. Al carbono no le sobra nada, por lo tanto de geometría molecular yo estoy en un caso 1, es una tetraédrica. ¿Sí? Fíjense, los 4 átomos que yo tengo unidos al carbono son iguales, ¿sí? Es por eso que yo cuando estoy en el caso 1, siempre la molécula es apolar. Las moléculas apolares, ¿sí? Guardan alta simetría. Si yo pudiera girar esta molécula,
no me daría cuenta dónde estaba antes y dónde estoy después de girarlo, porque es perfectamente simétrica, ¿sí? Si yo le corto por acá o por acá, tengo lo mismo. ¿Qué pasa si yo ahora, en vez del metano, hago el clorometano? Que el clorometano es un compuesto que es así, CH3-cloro. Bueno, yo si tengo que hacer Lewis lo dibujaría así. Hidrógeno, 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 cloro. Al carbono, el átomo central, no le sobran nubes electrónicas, o sea que sigo estando en una geometría molecular tetraédrica. Del caso 1. Pero ¿qué pasó? En el caso 1, fíjense que ustedes acá tienen siempre todos los átomos iguales, ¿sí? La geometría sigue siendo tetraédrica, pero la polaridad cambia. Cuando yo tengo uno de esos átomos unidos distintos, por más que yo esté en el caso 1, la molécula ya pasa a ser polar, ¿sí? Tiene un mu distinto de 0, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo esta molécula le giro, no sé de dónde arranque y dónde termine. Si yo esta molécula le giro, me doy cuenta, porque el cloro estaba acá y ponerle que después el cloro termina ahí, no guarda alta simetría. Si yo la parto al medio, esta parte no es igual a esta. Si yo a esta la parto al medio, esta parte no es igual a esta, ¿sí? Entonces, repasemos de nuevo. Si yo estoy en el caso 1 y cumplo pura y exclusivamente el caso 1, es decir, tengo un átomo central al cual no le sobran electrones y tengo los átomos unidos son todos iguales, yo estoy en condiciones de decir que mi molécula es apolar. Ahora, si yo estoy en un caso 1 de geometría molecular, pero le modifiqué uno de los átomos es distinto, ¿sí? O estoy en un caso 2, yo estoy en condiciones de afirmar que mi molécula es polar o con un mu distinto de 0. Bueno, después, si por acá ustedes ven, dice SP, SP2, SP3 y tiene un montón de cosas. Bien, vamos a ver lo que es la hibridación. La hibridación a grandes rasgos, básicamente, ¿sí? A ver, se comprobó en la teoría moderna que en realidad no se solapaban orbitales S solos con orbitales S, sino que se formaba un híbrido, se formaban híbridos entre los S, los P, los D y los F. Es como si yo los pegara con plasticolas, ¿sí? Entonces empezaron a surgir estas distintas configuraciones híbridas de los orbitales, los SP, los SP2, los SP3, ¿sí? Y son los que realmente van a formar el enlace. Bien, esto no voy a ahondar mucho porque es un tema complejo y ustedes no lo van a ver. Simplemente quiero que aprendan a reconocer, ¿sí? Cuál es la hibridación del átomo central en cada geometría, nada más. Y no me interesa que sepan los porqués ni nada, porque esto va a ser un choice y nada más. Bien, fíjense, en la geometría lineal yo tengo dos cosas unidas, ¿sí? Recordemos, hay un subnivel S, perdón, un orbital S, ¿sí? Hay uno disponible, los P hay 3, porque podrían albergar como máximo 6 electrones, de los D hay 5 y de los F hay 7. En base a eso vamos a ver esto. Fíjense, en la geometría lineal yo tengo dos cosas, siempre la hibridación corresponde al átomo central. Una de ellas va a ser S, me quedé sin S porque tengo uno solo disponible, la otra va a ser P. Es por eso que la hibridación de este átomo central es SP. Si yo tengo tres cosas unidas, una va a ser S, me quedé sin S, las otras dos son P. O sea que esto es SP2, el átomo central. En la tetraédrica, una va a ser S, cualquiera, si yo estoy marcando cualquiera, podría ser S, S, S. En realidad no funciona así en la práctica, pero para que ustedes lo reconozcan fácil. Una la cuento como S y las otras tres son P. SP3. En este caso, en la pirámide trigonal tengo 5 cosas. Una es S, las otras 3 son P, me quedé sin P, sigo con la D. O sea que sería SP3D. En la octaédrica, una es S, 3 son P y las otras 2 son D. SP3D2. Esa es la hibridación del átomo central. ¿Qué pasa cuando estoy en el caso 2? Bueno, en el caso 2 yo voy a contar las nubes electrónicas como si estuvieran formando enlaces, porque ya están hibridadas para formar enlace. Entonces cuento como si tuviera 1, 2, 3 cosas. Una es S y las otras 2 son P, SP2. Fíjense que en este caso, por más que sigo manteniendo una geometría angular, voy a contar como si tuviera 1, 2, 3, 4 cosas. Una es S y las otras 3
son P. O sea que este átomo central es sp3. Acá lo mismo, tengo 1, 2, 3, 4. Una es S y los otros 3 son P, sp3. En este caso tengo 5, uno es S, 3 son P y uno es D, sp3d. En este caso tengo 4, 5, ¿sí? Una es S y los otros 3 son P y la otra es D, sp3d y así sucesivamente, ¿sí? No pretendo que entiendan más allá de esto porque no lo necesitan, ¿está bien? Solamente en realidad no se ve así la hibridación, no se cuenta, así como yo se los estoy explicando, pero no interesa. A los fines prácticos y para que ustedes puedan hacer un choice, les va a sobrar y después en la facultad no lo van a ver. Entonces, créanme y apréndanlo así que les va a ser muy práctico y lo van a hacer en un ratito. Bien, sabiendo entonces ya lo del momento dipolar, sabiendo lo de las hibridaciones, vamos a pasar a las fuerzas intermoleculares, que las tienen ustedes por ahí. Yo les aconsejo que no lean la parte que dice, más bien que esto lo copien, ¿sí? Copien la clasificación que les voy a hacer. Y la parte de momento dipolar no la lean del cuaderno porque está re compleja. Si lo entendieron como yo se lo expliqué, mejor. Bien, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas, no entre átomos. No son las que vimos antes. Las uniones covalentes, la unión iónica, la unión metálica, son uniones entre átomos, ¿sí? Intramoleculares. Nosotros ahora vamos a ver las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, cómo interacciona una molécula de agua con una molécula de agua, o cómo interacciona una molécula de agua con una de metano, ¿sí? Bien, estas fuerzas intermoleculares se dividen en dos. Uno, puente hidrógeno, ¿sí? ¿Qué son? Cuando yo tengo un hidrógeno al lado, eso lo tienen ahí descrita, pero no sé si le tienen clasificada así, al lado o del flúor, del nitrógeno o del oxígeno. Solamente de esos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo el ácido fluorhídrico, lo que va a hacer, si yo tengo un frasco de ácido fluorhídrico, este hidrógeno va a formar puentes entre los flúor. Si yo tengo un ácido fluorhídrico, ese hidrógeno va a formar un puente con el hidrógeno del otro ácido fluorhídrico. Y ese hidrógeno va a formar un puente con el... esto es así. El flúor, les dije, va a formar un puente con el flúor. Acá va a estar el hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno va a formar un puente con el otro flúor que tiene el hidrógeno. Ese hidrógeno va a formar un puente con el otro flúor y así funcionan las fuerzas puente hidrógeno. Dentro de las fuerzas intermoleculares son las más fuertes, ¿sí? Las puente hidrógeno. Y después le siguen otras fuerzas que se llaman fuerzas de Van der Waals. Y son todas esas que tienen escritas ahí ustedes, la dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, ion-dipolo inducido y fuerzas de Landon. Ahora las vamos a ver en detalle, pero son esas, ¿sí? Dentro de estas fuerzas de Van der Waals, que son más débiles, tenemos de distintos tipos. La 1 es la dipolo-dipolo. Yo puede que se les den otro orden, chicos, pero es lo mismo, ¿sí? No es que tienen un orden. Las dipolo-dipolo, la palabra dipolo quiere decir molécula polar, ¿sí? O sea, con un mu distinto de cero. Si estoy interaccionando un dipolo con un dipolo, quiere decir que estoy haciendo interaccionar dos moléculas que son polares. Ustedes eso lo tienen descrito en el cuaderno, ¿sí? Después lo leen de ahí. Por ejemplo, si yo tengo un frasco de agua, ¿sí? Tengo todas las moléculas de agua, en primera instancia van a reaccionar por un puente hidrógeno, porque el hidrógeno está al lado del oxígeno. Y en segunda instancia van a reaccionar con fuerzas dipolo-dipolo, porque el agua es una molécula, como ya vimos, polar. Si yo hago interaccionar una molécula de agua con otra molécula de agua, interacciona polar con polar, son fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Esas moléculas pueden ser iguales o distintas. Yo podría haber tenido un frasco de agua con dióxido de azufre, que también es polar, y también es un dipolo-dipolo. ¿Está bien? Yo les puse agua con agua por un ejemplo nada más.
Después tienen las dos, la ion dipolo. Básicamente es una sustancia iónica, con una polar. ¿Quién, por ejemplo? Si yo tengo una solución salina, tengo cloruro de sodio en agua, ¿sí? Tengo la sustancia polar y el cloruro de sodio, ustedes saben que es un compuesto iónico. Bien, eso es un tipo de interacción, ion dipolo. Básicamente lo que hace el agua, que ahí lo tienen dibujadito, es rodear a los iones. Eso se llama solvatación de iones. Un dato extra que no se lo van a tomar igual. ¿Está bien? Me interesa que interpreten qué son cada nombre. El 3, dipolo inducido. Dipolo inducido. Dipolo hemos dicho sustancia polar. Mu distinto de cero. La palabra dipolo inducido quiere decir sustancia o molécula apolar, es decir, con un mu igual a 0. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo hago interaccionar el agua con el metano, ¿sí? El metano guarda una geometría de tipo 1 tetraédrica con sus 4 átomos, ya lo hemos visto. Este es apolar y el agua polar. ¿Por qué se llama dipolo inducido este? Porque cuando la molécula de agua se acerca a la del metano, corre un poquito la nube electrónica y le genera un dipolo, es decir, una pequeña carga momentánea mientras el agua está cerca del metano. Cuando yo alejo el agua, el metano vuelve su nube electrónica a la normalidad y vuelve a ser apolar. Simplemente un dato anecdótico, no se los van a tomar. El cuarto es un ion dipolo inducido. ¿Sí? Ion dipolo inducido, ion, sustancia iónica, dipolo inducido, sustancia apolar. ¿Quién? Por ejemplo, el yodo 2, que es apolar, con el yoduro para formar, el yoduro para formar triyoduro. Acá tenemos un ion con una sustancia polar. Y en el 5, que se llaman fuerzas de dispersión, fuerzas de Landon, y hay un par de nombres más, ¿sí? O dipolo inducido, básicamente es cuando interacciona una apolar con otra apolar. Por ejemplo, si yo tengo un frasco de metano e interacciona el metano con el metano, ¿sí? Tengo una interacción de tipo de Landon o dipolo inducido. Estas, las de Landon, son las más débiles de todas, ¿sí? Ni siquiera se pueden llamar fuerzas, son interacciones. Y estas en realidad están presentes en todas las anteriores, pero no se tienen en cuenta porque son tan débiles que no se tienen en cuenta. Lo que pasa es que cuando yo hago interaccionar una sustancia apolar con una apolar, las únicas que están presentes son las fuerzas de Landon. ¿Está bien? Bueno, entonces, podemos tener, resumiendo un poquito, en un caso 1, una molécula polar, o sea, mu distinto de 0, con enlace polar. Son los distintos casos que tenemos para que no se les mezcle lo que es un enlace polar con un momento dipolar, ¿sí? Una molécula polar, mu distinto de 0, con enlace polar. ¿Quién, por ejemplo? El dióxido de azufre. Si nosotros lo dibujamos, el dióxido de azufre tendría una geometría de tipo angular, ¿sí? Ahí está, ese es el dióxido de azufre. Estoy en un caso 2 de geometría, por lo tanto tiene un mu distinto de 0. Pero además, los enlaces son polares. ¿Por qué? Porque yo tengo un enlace covalente. Acá tengo un coordinado y acá tengo un doble covalente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existe diferencia de electronegatividad entre el azufre y el oxígeno. Este enlace azufre-oxígeno y este enlace azufre-oxígeno son polares. ¿Está bien? Es por eso que es una molécula polar, mu distinto de 0, con enlace polar. Fíjense. Molécula apolar. Esto cópienlo porque no lo tienen. Con enlace polar. ¿Quién, por ejemplo? El metano, el CH4. Yo tengo una geometría de tipo tetraédrica, hidrógeno. Chicos, una cosa que no les aclaré, todos estos palitos, rayitas, no hace falta que ustedes se lo sepan, ¿sí? Eso es simplemente cómo están ubicados en el espacio.
Con que me sepan el nombre de la geometría me alcanza. Bien. Yo tengo 4 cosas, al átomo central no le sobran, estoy en un caso 1, ¿sí? Tengo un mu 0, o sea, mi molécula es apolar. Pero el enlace carbono-hidrógeno es polar, ¿sí? O covalente, covalente polar, ¿sí? Si bien mi molécula en sí, la polaridad global, es 0 porque estoy en un caso 1, el enlace carbono-hidrógeno es polar. Y tengo un tercer caso en donde tengo molécula apolar con enlace apolar. ¿Quién? Por ejemplo, todos los que son diatómicos. Por ejemplo, el cloro. ¿Qué hace el cloro? Hace esto, tiene sus 7 electroncitos, ¿sí? Tiki, tiki. Y este lo mismo. Tiene sus 7 electrones, une ahí. ¿Qué pasa? En realidad no tengo otro átomo, pero esto es una geometría del caso 1, lineal. Por lo tanto, tiene un mu 0. Y además el enlace cloro-cloro es apolar. ¿Sí? Es un covalente apolar. ¿Por qué? Porque no tengo diferencia de electronegatividad, es un covalente puro, que ya lo habíamos visto en la primera parte. Y acá termina el enlace. Ahora vamos a hacer una ejercitación y después vamos a pasar a las pruebas.